Dios. Chumelias kopfot kutilal gotan. Hugotan Jakobon Dios, makalonistas togol, tayate chulka kwalti. Kakwaltik, Jakobon ketatik Dios, makalonistas tokol, tayate chulka kwaltik. Ukakaltas togol chatekon, tasol tayel machatik chameni. Yakaktik tas tokol Dios, kayenik fuestas kolel, tayate chulka kwaltik. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es quien nos da de estos privilegios tan hermosos, hermanos, de llevar su palabra, de llevar su mensaje a cualquier parte donde Él nos envía. Y gracias a nuestro hermano Barrientos, que nos invitó para esta ocasión, y Dios proveyó, hermanos, de todo lo necesario para llegar hasta aquí con ustedes. Bueno, dicen que cuando uno habla mucho es porque ya está viejo, ¿verdad? Y ya en el 83, 84, yo estuve en San Cristóbal de las Casas y visitaba mucho aquí, Ocosingo, y varias partes de Chiapas, hermanos. Entonces han pasado muchos años y yo sé que, pues no sé, hermanos, que nadie de aquí me conoce, ¿verdad? Porque no veo a ninguno de los que conocí en aquellos tiempos, en aquellos, imagínense, del 83 hasta aquí, ¿cuántos años han pasado? 24 o 34, ¿verdad? Así que si había un bebé en aquel tiempo, ya ha de tener hasta nietos ahorita, ¿no? Yo pensé que el hermano estaba diciendo que qué van a hacer. No, yo después aclaró que qué van a hacer, ¿no? Pues, hermanos, hemos escuchado hermosos temas esta noche. Pues me da mucha alegría estar aquí para esta última lección. A mí me tocó este tema que dice, hermanos, reciban el bautismo. Y todos los temas que hemos escuchado, hermanos, han sido cimentados en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuando se trata del bautismo, también, hermanos, tiene que ser con un sustento bíblico, porque hay muchos bautismos, ¿verdad? Hay diferentes clases de bautismos, pero uno es el bíblico, uno es el que debemos de obedecer. Es una bendición, es una de las bendiciones tan grandes que se tiene, hermanos, en el Evangelio. El Evangelio llena nuestro corazón, nos trae paz, pero una de las grandes bendiciones del Evangelio es que puede ser obedecido. Puede ser obedecido, hermanos, y ese es el bautismo que vale delante de nuestro Padre Celestial. Pues la palabra bautismo viene de una palabra griega llamada baptizo, que significa zambullir, sumergir o sepultar. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice allí, hermanos, el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 2:12, pues también dice, sepultados con Él en el bautismo. Así que el bautismo es, hermanos, una sepultura en el agua. Me dieron 2 textos. El primero es Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, y ya es donde Jesús tiene una plática con Nicodemo, ¿verdad? Es cuando Nicodemo pues se queda pasmado porque no entiende de lo que Jesús está hablando, cuando le dice que necesita nacer del agua y del Espíritu. Hoy nosotros lo entendemos bien porque sabemos que estaba hablando nuestro Señor del nuevo nacimiento, del bautismo, que nace del agua y del Espíritu. Y entonces, hermanos, cuando Él se va al cielo, unos momentos antes de irse al cielo, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, le dice a los apóstoles que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Cristo. Porque, hermanos, hay muchos bautismos, ¿verdad? Hay que le echan un poco de agua en la cabeza, o es a través de un rociamiento, pero eso no, hermanos, no tiene nada que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Y otros también que se bautizan por inmersión, pero que no están obedeciendo el Evangelio de Cristo. El bautismo es la culminación, son los pasos del Evangelio. Se habla de los hechos del Evangelio, de los eventos en la vida de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Aquí en capítulo 6 de Romanos, versículo 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio tiene una forma, y es la forma de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces tenemos que escuchar el Evangelio, porque ese es el mandamiento de Cristo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El bautismo es la culminación de la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, hermanos, que los romanos habían obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual ellos habían sido entregados. De manera, hermanos, que nosotros debemos aprender esto, ¿verdad? Para, como ya escuchamos los temas, para compartir con las personas. Porque creo que los que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo y necesitamos trabajar. No podemos estar de ociosos. La vida cristiana no es solamente venir y sentarnos, pararnos para cantar y sentarnos otra vez y pararnos para orar. No. También escuchamos que Dios es acción. Tenemos que hacer algo. La vida cristiana no es solo escuchar, no es solo sentarnos, pararnos, irnos a dormir. No, tenemos que hacer, y esto es compartir lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, se nos habla de que estos romanos obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina. Las personas no deben ser bautizadas solamente, hermanos, como un requisito para pertenecer, hermanos, al grupo o para que tenga voz y voto. No, sino el bautismo es algo, hermanos, muy especial. El bautismo es obligatorio para todas las personas, porque sin eso no puede entrar en el reino de los cielos.
Vemos a un hombre, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 29. Es un negrito, hermanos, que escucha la palabra de Dios. Primero él está leyendo un rollo del profeta Isaías, pero no lo entiende. Dios envía a Felipe, alcanza ese carruaje y aquel hombre lo invita a sentarse con él y que él le explique de quién habla el profeta, si de él mismo o de alguna otra persona. Y dice la palabra de Dios que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y él, hermanos, entendió. Él creyó con todo su corazón. Tan es así que dice que yendo por el camino llegaron a cierto lugar donde había agua. Y dijo este hombre: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué dijo este hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí está la culminación. Ahí es, hermanos, el final de aquella charla, de aquella plática, de aquella explicación de la profecía del gran profeta Isaías para este hombre. A partir de esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo este hombre, el eunuco? ¿Qué hizo después de ser bautizado? Dice la palabra de Dios que siguió gozoso su camino. Él, de su voluntad, quiso ser bautizado. Él entendió de la necesidad que había, hermanos, de entregarse al Señor, de participar de su muerte, de entrar en contacto con su sangre, con esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz para la remisión de los pecados. Y lo hizo. Y entonces, hermanos, Él nació de nuevo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, hermanos, la palabra de Dios en esta primera carta del apóstol Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este hombre nació de nuevo. Renacido quiere decir de nuevo, ¿verdad? Renacido. Ya había nacido y nació de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el bautismo es algo que se debe de realizar con una certidumbre plena de fe, con un entendimiento pleno de la palabra de Dios, sabiendo qué es lo que va a obedecer. Yo les dije, hermanos, que hace allá por el 83 y 84 yo estuve por acá y habían hermanos aquí. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Murieron todos o algunos vivos? Había uno que no sé si viva, se llama Esaú Trujillo, le dicen Wash. No sé, hermanos, si esté vivo el Wash. ¿Dónde está? Creo que todos los que han sido bautizados deben haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar para Dios? No lo sabemos. Pero toda la vida que tengamos sobre esta tierra debería ser dedicada a su servicio, porque para eso nos contrató. Usted entra en el reino de Cristo por la obediencia al Evangelio, por el contacto con su muerte, sepultura y resurrección. A partir de ese momento, usted es un obrero de Dios, es un obrero de Cristo. Él le va a pagar lo justo, no lo que merece, sino lo justo.
y Él siempre nos da más de lo que nosotros merecemos. Nunca llegamos ni siquiera a ser siervos inútiles, porque el siervo inútil es el que hace todo lo que se le dice. Imagínense ustedes, nosotros nunca llegamos a ser ni siquiera siervos inútiles, pero hemos sido llamados para este trabajo por la gracia, por la misericordia de Dios, y es un privilegio tan grande trabajar para quien hizo el universo y todas las cosas que vemos y que no vemos y que sabemos que existen, porque Él es nuestro dueño, porque Él es nuestro Dios, y las cosas las hizo para beneficio de la humanidad. Cuando entonces nos bautizamos, renacemos de nuevo. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13, dice, hermanos, que venimos a pertenecer a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice allí la palabra de Dios, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entramos en contacto con Cristo, nacemos de nuevo, pertenecemos a su cuerpo, venimos a ser de Él, y estando en Cristo, nosotros, hermanos, tenemos muchas bendiciones. Hechos 2:38, son textos que ustedes saben de memoria. ¿Qué dijo el apóstol Pedro a aquellas personas en ese día de Pentecostés? Varones judíos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jamás volveremos a estar solos. Hace un rato el hermano Víctor me estaba diciendo, yo sé lo que es vivir sin el Espíritu de Dios, y es una cosa terrible, es una cosa lamentable, es algo que nos hace sentir que no somos nada. Pero teniendo ese regalo, ese don del Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, nos hace ser dichosos y nos hace comprender el privilegio tan grande que tenemos de ser nosotros hijos e hijas de Dios, nacidos de una simiente incorruptible, que no somos de este mundo, que nuestra herencia es celestial, y por ello nosotros tenemos que vivir una vida agradecida. Y una vida agradecida es, hermanos, elogiar, alabar el nombre de Dios. No es solo cantar los himnos. A veces, bueno, yo alabo a Dios, yo canto. ¿Cómo se alaba a una persona, hermanos? ¿Cómo se alaba a una persona? Sirviéndole, ¿verdad? Haciéndole que se sienta bien, elogiándolo. Estamos alabando, hombre, ¿cómo lo alaban estas personas? ¿Cómo debemos alabar a nuestro Padre? Hablando de Él. Hablando de Él. ¿Sabes qué? Yo tengo un Padre, dueño del universo. Y ¿sabes qué? Él te ama. Él quiere darte también la vida eterna. Eso es alabar a mi Padre. Eso es alabarle por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Quién es digno del amor de Dios? Nadie. Ninguna persona. Sin embargo, Él derrama abundantemente su misericordia sobre nosotros y nos llama. Todo el tiempo. El hermano dijo que el trabajo que Él hace no es tan urgente, pero el trabajo de Dios es urgente. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Puede ser en este momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra.
Puede ser a la medianoche, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él dijo que tenemos que hacer y lo debemos de hacer. Así que, hermanos, toda persona que quiera obedecer el Evangelio tiene que hacerlo de corazón, con entendimiento pleno. Le dijeron a Saulo, el perseguidor, en Hechos 22:16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. ¿Qué más, hermanos? Lava tus pecados, invocando su nombre. Lava tus pecados. Cuando Él instituye cuando la Santa Cena, hermanos, en la última cena con sus discípulos, Él toma la copa y dice: esta copa es la sangre del nuevo pacto, que por muchos pecados, el que entra en contacto con la sangre de Cristo, sus pecados le son perdonados. Pero solamente puede entrar cuando ha oído, cuando ha creído, cuando ha nacido su fe, cuando ha entendido que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo un plan para rescatarle a usted. A usted. ¿Se acuerdan cómo llamó a Moisés, hermanos? Moisés. Moisés. Y cuando llama a Samuel, Samuel, Samuel. Y esta noche Dios dice tu nombre, porque Él te conoce. Él sabe quién eres y de tu necesidad. Tenemos problemas, Él lo sabe, y Él está diciendo tu nombre esta noche. Así como llamó Moisés, Moisés. ¿Cómo es posible que sabe los nombres de todas las personas y nos llama por nuestro nombre? Nos llama a su servicio. No podemos, pues está hablando a alguien, pero no sé a quién. No, Él dice tu nombre y espera que vengas a Él y espera que te entregues a Él, no por obras de justicia. Dice ahí, hermanos, en Tito capítulo 3, el versículo 5, dice: no por obras de justicia. Lo voy a leer, hermanos. Tito capítulo 3, el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos hizo renacer y nos quiere renovar. Hay veces que cantamos con mucho gozo: renuévame, Señor Jesús. ¿Sabe qué está pidiendo? Una renovación completa. Pero tiene que estar usted dispuesto, materia dispuesta en las manos de Dios. Renuévame, Señor. Él eso quiere hacer. Nos da la vida y quiere transformarnos. El hermano Víctor dijo: yo no quiero ser ni como ayer, hoy quiero ser diferente. Quiero ser mejor que ayer, quiero ser mejor que el jueves. Y eso es bueno, y eso es un reto. Y eso es, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios, que Él nos hizo renacer, nos lavó, nos regeneró, pero quiere renovarnos por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere que permitamos que Él en nuestra vida sea nuestro guía y que no lo entristezcamos. Cuando nosotros obramos mal, el Espíritu Santo se entristece, porque Él no puede vivir donde existe la maldad y donde existe la desobediencia. Dios quiere hijos obedientes, fieles, entregados a Él. Es un mandato de nuestro Señor que entremos nosotros en contacto con su sangre. ¿Quién se sabe Gálatas capítulo 3,
versículos 26 y 27. ¿Quién se lo sabe, hermanos, de memoria? Capítulo 3, versículos 26 y 27 de Gálatas. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿qué dice, hermanos? De Cristo estáis revestidos. Su Padre, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, ya no ve, hermanos, nuestra vestidura de pecado, porque su Hijo Jesucristo ha lavado nuestras culpas con su sangre preciosa. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Cómo son las vestiduras de Cristo? Las vestiduras de Cristo son santas y sin mancha. Él comparte esa vestidura con nosotros. Y su Padre ya no nos ve en el pecado, nos ve en su Hijo Jesucristo. Ese es el bautismo bíblico. Es para ponernos en Cristo. Es para el perdón de los pecados. No es para ser parte de un grupo. No es para tener voz y voto en un grupo. No, sino para pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, es algo que necesitamos. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 3:21? Dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué les parece? Ahí dice, el bautismo que corresponde a esto. ¿Qué es esto? El Evangelio, el mensaje de Dios. El bautismo que corresponde a ese plan de Dios para redimir al hombre nos salva. No podemos ser salvos si no cumplimos con los pasos bíblicos para pertenecer al cuerpo de Cristo. No se puede. Así que puede bautizarse 1000 veces, pero si no fue para obedecer el Evangelio de Cristo, no está en Cristo. Necesita escuchar, necesita aprender. ¿Se acuerdan que dijo Jesús a aquellos que habían creído en Él? En Juan 8, 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mire, eran judíos que habían creído en Él. Todavía no los reconocía a sus discípulos. Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿podemos vivir engañados? Sí, Señor. Claro que sí. Pero dice ahí nuestro Señor Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De manera que si usted quiere ser verdadero discípulo de Cristo, tiene que permanecer en su palabra. Y Él dijo que se predique el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No al revés. No dice el que sea salvo entonces será bautizado. No, Señor. El que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Hasta ese entonces el bautismo nos salva, porque entramos en contacto con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que cuando uno ha oído el Evangelio y ha creído el Evangelio y ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces está listo para ser bautizado, para el perdón de sus pecados, en cumplimiento a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así entonces, hermanos, el bautismo es un acto final, culminante de la obediencia al Evangelio. Es una sepultura
con Cristo. Es una resurrección del sepulcro, del agua, para caminar una nueva vida con el Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Dios nos ama, tanto, tanto. Él no deja ninguna cosa que no podamos entender. Él lo explica todo, tan claro, tan sencillo. No hay ninguna cosa que podamos, bueno, pues aquí yo no sé qué dice. No, Él lo aclara todo, para que nadie tenga dudas. De manera, hermanos, que si en esta noche hay alguna persona que no se ha entregado a Cristo sinceramente, que no ha creído en Él con todo su corazón, hágalo. Hágalo, porque es para entrar en contacto con su sangre y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que Dios bendiga a todos en esta noche, hermanos. Dios, makalonistas togol, tayate chulka kwalti. Shate togol, tayate chulka kwalti. Yakoponte tati Dios, makalonistas togol, tayate chulka kwalti. Kaltas togol shatehon, tazol tayel machatik chameni. Yakaktiktas togol Dios, kayenik fuestas polel, tayate chulka kwalti. Shatehon, tazol, tayate chulka kwalti. Yakoponte tati Dios, makalonistas togol, tayate